Buenos días para todos ustedes. Yo creo que se hace necesario hacer una explicación respecto a lo que es la importancia de una reforma a la salud en el país, ya que muchos de los colombianos no comprenden en estos momentos cómo está compuesta la salud o cómo fue aprobada en el año 1993, ya que en el año 1993 se creó una ley donde, digamos que entraban a competir varias empresas privadas, lo cual iban a administrar lo que era la salud. Pero lo que hoy en día sucede es que parte de los colombianos no entendemos eh, qué es una EPS y qué es una IPS, o sea, EPS con E y IPS con I. Por eso hay tanto volate y hay tanta crítica respecto a la reforma, porque muchos medios de comunicación han desinformado y han hecho que muchos ciudadanos se encuentren totalmente desorientados y no entiendan eso. Piensan que las EPS son entidades que prestan el servicio de salud o que atienden los enfermos y que hacen cirugías, que digamos prestan los servicios médicos. Resulta que no. Una cosa es las EPS con E, que son las que administran los recursos y que envían esos recursos a las IPS con I, que es toda la red hospitalaria donde realmente nos prestan los servicios a todos nosotros. Entonces, como decía, hay mucha confusión respecto a eso, porque piensan que las EPS es algo que realmente es muy importante en nosotros y que si desaparecieran las EPS o si la transformaran, eh, se iba a dañar la salud y que nos iban a dejar de atender a nosotros o a todos los colombianos, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque lo más importante que en estos momentos hay para nosotros son las IPS, o sea, la red hospitalaria, que es la que nos presta todos los servicios de salud, la que cura enfermos, las que hace cirugía, las que prestan sus servicios, las que reciben los bebés cuando nacen, que es toda la red hospitalaria en Colombia. Entonces yo quería hacer esta aclaración para que se despejen todas las dudas en aquellas personas que no entienden esa situación y que realmente las EPS lo que hacían era prestar un servicio de administración de unos recursos donde el gobierno giraba los recursos por cada uno de nosotros los colombianos para que esa entidad o esas entidades, digamos, las EPS con E, administraran los recursos y ellos giraran esos recursos a la red hospitalaria, o sea, a las IPS con I. Entonces, de ahí todos esos recursos iban a los centros hospitalarios o a la red hospitalaria, lo cual ahí cogía los recursos para, digamos, entregarlo a lo que eran los médicos, enfermeros, pagar medicamentos y etcétera. Entonces lo que yo quería hacer es aclaración para que se despejen esas dudas. Entonces, según investigaciones, supuestamente las EPS estaban desviando recursos, de esos recursos de todos los colombianos que el gobierno enviaba para que ellos administraran esa plata, supuestamente estaban desviando esos recursos, donde hay más de 11 billones con B que no supieron las EPS contestar o entregar cuentas de esos recursos. Lo cual también, otra cosa que supuestamente no estaba cuadrando las EPS,
era que tienen una mano de deudas con las IPS CONI, o sea, con la red hospitalaria, lo cual está perjudicando, digamos, la prestación de servicios, o muchos hospitales ya no querían brindar servicios por esa situación. Lo mismo las farmacias, las que les surtían los medicamentos a los hospitales, también las EPS con tenían bastante deudas con esas farmacias o con esos laboratorios donde hacen los medicamentos. Entonces, si ve lo importante que es, en vez de nosotros dejarnos llevar por comentarios, por noticias que desvían o que tratan de engañarnos, más bien investigar, analizar para uno sacar conclusiones y no dejarse engañar. Entonces, hay una gran diferencia en lo que es EPS con y lo que es IPS con I. EPS con es una administradora de recursos y las IPS con I son todo lo que es la red hospitalaria. Por eso es que entre eso IPS y EPS hay mucha confusión y la mayoría y muchos colombianos no entienden y piensan que es una sola organización, y no, son dos organizaciones diferentes. EPS es la que maneja los recursos, las EPS con y las IPS con I es la red hospitalaria la que nos presta a nosotros los servicios. Entonces, ¿qué ha querido hacer el gobierno con la reforma a la salud? Que ya esas EPS no manejen esos recursos públicos o esos recursos de todos nosotros, sino más bien se dediquen a otra función que el gobierno ya tiene especificado, esa función para las EPS, y que las EPS no desaparezcan, sino más bien cumplan una función, sino que por esos malos manejos que han hecho de los recursos, ya no manejen más recursos, sino el gobierno simplemente envía esos recursos a las redes hospitalarias, a la IPS con I, para que no haya intermediarios y esos recursos puedan tomar otros destinos y no lleguen a donde realmente esos recursos la necesiten. Entonces, para que esos colombianos que me estén viendo, por favor, entiendan y sepan que realmente muchas veces los cambios en Colombia traen incomodidades, pero son para bien, porque hay personas que esos cambios pues no les convienen, lo cual se van a sentir incómodos y no van a permitir de que esos cambios surjan. Entonces es muy importante estudiar, analizar, reflexionar, leer por todas las circunstancias para enterarse antes de uno tomar una decisión o criticar alguna situación. Los invito por favor a que me sigan, se suscriban en este canal, que es muy importante, que eso me anima para hacer más videos y hacer más aclaraciones, ya que es muy importante que nosotros toda esta información eh, la transmitamos de unos a otros para que realmente los colombianos puedan tener mejor entendimiento y estar mejor ilustrados, mejor, digamos, que comprendan todas esas situaciones y no nos dejemos engañar de cosas que realmente no son. Entonces, una diferencia grande en lo que es EPS con E y IPS con I. Entonces, para que ustedes tengan en claridad eso, que las EPS a la final no se van a acabar, sino se van a transformar en unas gestoras de salud, o sea, muy diferentes, y no van a manejar recursos públicos, sino más bien se van a dedicar a otras cosas donde no, el dinero de nosotros no tome otros rumbos diferentes, ya que supuestamente había muchos dineros que se habían desviado a otras situaciones que no tenían nada que ver con la salud. Muchas gracias y suscríbanse al canal, que realmente eso me da fuerza y necesitamos más apoyo para poder difundir esta información y aclarar un poco esas circunstancias. Muchas gracias para todos.